esta agenda es una prepropuesta de lo que nosotros hemos venido observando y recogiendo en el norte de México y que pudiésemos darle un seguimiento, una construcción organizada de todos los sectores que integran la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, a mí me da mucho gusto que un compañero de la iniciativa privada esté presentando su postura frente a cómo resolver algunas cosas, junto con los académicos que han participado y también junto con la parte de gobernanza y los gobiernos que hemos observado aquí. El objetivo de esta agenda, en términos generales, es crear la agenda de transición ecológica sostenida sobre la mitigación, adaptación y borrado gradual de la huella de carbono, con motivo al respaldo de desacelerar la vulnerabilidad social de las poblaciones en el norte de México. Fundamentalmente, esta es una de las posturas que la agenda de nosotros nos ha ocupado durante los resultados de las investigaciones que hemos desarrollado y que están en proceso para publicarse. Como una lista así rapidita, porque Luisa me dijo que fuera muy económico, entonces lo leeré rápidamente y después trataré de desarrollarla fundamentalmente en el contexto de las agrociudades, la gobernanza de las agrociudades. Hemos revisado desde los colegas historiadores hasta los colegas que han desarrollado una parte muy técnica, muy precisa de la eficiencia energética, que hay un tema de gobernanza que de alguna manera se tiene que resolver, se tiene que tratar. También el desarrollo sostenible de las agrociudades, es decir, revisar las agendas municipales y un poco, aquí a lo mejor la doctora Adria entraríamos en polémica, pero quizá el planteo sería que las agendas municipales tendrían que extenderse a 3 años más, es decir, ser agendas municipales de 6 años o reelegirse como procesos de mayor organización a largo plazo por el terreno de lo que 3 años prácticamente son muy cortos en una agenda de transición realmente de fuerza para modificar todas las estructuras que ya el doctor Jean-François nos decía acerca del tema del agua. Por otro lado, también la importancia de revalorar la producción científica, como decía el doctor Bastidas, para generar una cooperación descentralizada en la gestión. Para nosotros, para el cuerpo 276, el cuerpo académico, nosotros creemos que es hablar de ciencia, tecnología e innovación inclusiva. Fundamentalmente innovación inclusiva, porque entonces tendríamos la mirada de las personas que menos tienen y los que son los que están sufriendo más las consecuencias del clima, del calor y demás. Fundamental también establecer el intercambio científico. Nos hemos propuesto, por ejemplo, están invitados todos para que el próximo año en la ciudad de Guasave, quizá en Culiacán, en la ciudad de Guasave tengamos el segundo foro internacional México Norte, donde revisemos prácticamente los avances, los progresos en materia de cada uno de estos guiones que nosotros hemos planteado para el desarrollo y la constatación de los progresos que nos hemos planteado. Hemos también recuperando con muchos colegas de la República Mexicana y fundamentalmente la Autónoma de Nuevo León, un trabajo conjunto. Hemos revisado la necesidad de generar observatorios académicos, científicos, ciudadanos integrados para generar observatorios sobre el crecimiento de la población. Es muy importante pensar que la población somos prácticamente casi 122 millones de mexicanos y mexicanas en la República Mexicana, casi 26 millones en 8 estados de la República en el norte de México. Eso de alguna manera también nos implica que valoremos muy bien los procesos de desarrollo demográfico, desarrollo también de la calidad de vida de los nuevos integrantes de las familias,
como por ejemplo la etnia yaqui. La etnia yaqui tiene una cantidad de jóvenes que no tienen tierra que trabajar y se acumulan en las plazas, se conjuntan en las plazas sin proyecto académico porque rompen también con la media superior que tienen, que es prácticamente un cebeta en Bicam, por ejemplo, y en otros lugares algún CECITES, pero esto implica que nuestros jóvenes de las etnias se les corta y se les trunca el proyecto de formación. Ocupamos tener una política educativa de más integración y de más largo alcance, sobre todo una educación realmente inclusiva. También observatorios que demandan, por ejemplo, la calidad de vida de la población, como es el caso que les comento, la demanda de qué tipo de crecimiento económico tenemos. Hay una máxima del gobierno noruego que dice, ¿cómo hacerle para crecer sin consumir? Cuando yo escuché al colega noruego sobre ese planteo, cómo crecer sin consumir, es un elemento fundamental en una lógica de un conjunto de estados que comparte la cohesión territorial y a veces cultural con los Estados Unidos, en donde creemos que consumir nos hace más portentosos, consumir lo que sea, consumir la producción, siempre consumir. El shopping, por ejemplo, en la cultura hermosillense es letal. De los universitarios nos encontramos en el Tucson Mall con mucha frecuencia, universitarios saludándonos, consumiendo permanentemente. Es decir, estos asuntos que prácticamente nos pulveriza la inteligencia colectiva, habrá que pensarlo pues como una posibilidad de estos elementos que la cultura nos ha estructurado como una forma de pensar y vivir el mundo, por ejemplo. El tema también de un observatorio sobre la disponibilidad de recursos en general. De todo, ahorita comentaba Michel y Jean-François, Doncier decía, bueno, ¿cuál es la disponibilidad de recursos del agua que tenemos? Y sobre eso reflejar qué tipo de crecimiento económico entonces deberíamos de plantearnos. Y creo que sobre una lógica de ordenamiento organizado para pensar juntos el futuro del norte de México, creo que sería una de las tendencias necesarias, ¿no? La otra parte es la sociedad, el mercado financiero y las empresas. Realmente los economistas, mis colegas economistas, espero que aquí Oscar no me interpele, pero los colegas economistas nos han enseñado a nosotros, los habitantes de las ciudades, a preocuparnos, por ejemplo, cuánto es el salario mínimo, cómo está la inflación, cómo está la calidad de vida en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero el modelo financiero realmente, por ejemplo, lo que deja el movimiento minero en Sonora, por ejemplo, es muy alto. Y eso no lo sabemos los ciudadanos. Ayer lo decían en la mesa, muy interesante, ¿cuánto es la cantidad de millones de dólares que manejan las mineras en México? ¿Cuánto es las mineras en Sonora? Es decir, los ciudadanos, los que habitamos Hermosillo, por ejemplo, Obregón, etcétera, no conocemos esas cuestiones financieras y nos perdemos y creemos que la economía solamente se reduce a estos procesos de alguna manera de observancia clara, lógica de la vida de los ciudadanos. También hay un fondo, porque ahí está el proyecto de nación que nosotros quizá estamos desconociendo y eso sería una variante muy interesante para recuperar. Y finalmente, tendríamos también algunos elementos importantes, críticos de observancia, en donde, y coincide un poco con la presentación, ya me voy a pegar a esta parte, que por supuesto que hay una distancia enorme con lo que hizo Jean-François Dossier, lo que uno humildemente plantea, pero ¿cuáles son los mantos que están prácticamente desmantelados, como el caso de Hermosillo, que ha desmantelado los mantos acuíferos de San Pedro, por ejemplo, de las regiones del Molinito, una parte de Topahue, por ejemplo, es decir, que ellos han dejado de producir aquellas legumbres que nosotros consumíamos los fines de semana, por ejemplo, hoy
prácticamente lo que consumimos son productos enlatados, procesados, etcétera, etcétera. Ya no hay productos frescos. Los productos frescos que hay allá se los llevan del mercado municipal de Hermosillo a venderlos allá. También el otro tema es la sobreexplotación pesquera, un elemento fundamental. Hay un artículo nuestro del colega Tomás Báez y un servidor que le hemos llamado la Organización Social del Mar. A mí me parece fundamental. El mar está organizado socialmente, legalmente, jurídicamente y explotado humanamente con unas consideraciones muy por debajo de los procesos de sostenibilidad que se requieren. Están siendo rebasadas todas las normas de manera arbitraria y de manera una línea de corrupción interminable. Es decir, no sabemos dónde empieza y dónde terminan las líneas de corrupción sobre la explotación del mar.